Jenny, el enlace de la grabación va a ser enviado al correo, pero también sugiero que por favor me sigan en las redes por si acaso hay algún problema con el correo, porque es que hubo alrededor de unas 80 personas que no les llegó la invitación a los enlaces y no se pudieron inscribir bien porque había problemas de caracteres en el correo que pusieron. Entonces, yo lo voy a publicar en las redes, entonces, para que en las redes estén también pendientes. Sí. Estos cursos yo los suelo hacer así virtual, así en tiempo real, porque grabarlos y subirlos a veces se pierde, por ejemplo, la capacidad que ustedes puedan tener de interactuar con el docente y hacer preguntas enseguida. Entonces, es para ganarle más pedagogía a este tipo de cursos. Siéntanse libres de hacer cualquier pregunta. ¿Listo? Eso sí, vamos a dejarlas para el final porque si no, la clase se podría hacer extensa y la cortadera las interrupciones pueden no favorecer. Entonces vamos a empezar. Entonces nuestra primera clase se conoce como generalidades del sistema inmune. En este tipo de temas se suele relacionar con enfermedades, mejor dicho, con todo. La inmunidad en medicina está ampliamente enlazada casi a cualquier tema, porque la inmunidad tiene que ver desde el aspecto psicológico al aspecto fisiológico, todo. También, pues, sabemos que la inmunidad está relacionada a otros campos del saber. Entonces, lo primero que nosotros para empezar a hablar de inmunidad o de inmunología es de los más sencillos. ¿Qué es la función del sistema inmune? Vamos a empezar con esta pregunta sencilla para empezar, para que el desarrollo de la clase sea de lo más general a lo más específico. Cuando nosotros hablamos del sistema inmune, podemos hablar de un conjunto de barreras anatómicas, elementos celulares, elementos moleculares que están organizados, orquestados entre sí para desarrollar una homeostasis, o sea, alcanzar un equilibrio. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, en clínica uno podría ver el tema de la inflamación como algo peligroso, pero en inmunidad, desde la parte de la homeostasis, no es tan así, ya que los procesos inflamatorios también se necesitan para poder generar una respuesta inmune efectiva. Claro está que esa inflamación, por ejemplo, por citarlo, nos va a generar daños a largo plazo de acuerdo a la perpetuidad que tengan esa inflamación. Pero per se, la inflamación no sería algo malo. Y eso es lo que vamos a aprender en este tipo de cursos. Cuando hablamos de homeostasis, ¿qué significa? ¿Qué elementos usa el sistema inmune para mantener en equilibrio a los organismos, a los sistemas? Cuando nosotros hablamos de inmunidad, tenemos que referirnos a dos fuentes principales de células o a dos grandes linajes. Un linaje mieloide, un linaje linfoide. Esos tipos de linajes van a determinar, por ejemplo, la aparición de células como linfocitos, macrófagos, todo esto. Pero un aspecto a tener en cuenta en este tipo de conceptos es que cuando hablamos de inmunidad, cuando nosotros hablamos de inmunidad, estas células pueden cumplir funciones redundantes. ¿Esto qué significa? Si nosotros queremos hablar del reconocimiento y la captura de un patógeno, la inmunidad no tiene un solo tipo de célula. Por ejemplo, tanto las células dendríticas como las células como los macrófagos cumplirían un rol de reconocimiento, fagocitosis
y respuesta efectora frente a un patógeno. Sin embargo, estas células a su vez pueden especializarse en diferentes tipos de poblaciones celulares y esta especialización conlleva a una sensibilización mucho más grande sobre la capacidad que tengan de reconocer patógenos. Me explico. Las células pueden, a partir de sus orígenes y de los estímulos antigénicos y las necesidades inmunes que tenga el cuerpo, de polarizarse, de ultraespecializarse en reconocer más hongos, más bacterias o más virus, por citar un ejemplo. Pero esta parte de las células dendríticas y los macrófagos solo es un elemento pequeño, importante sí, pero pequeño del sistema inmune. ¿Por qué? Porque en inmunología el reconocimiento por sí solo del patógeno no es suficiente. Muchas veces el sistema inmune puede reconocer el patógeno, pero este puede evadir la respuesta inmunológica. Para reducir la posibilidad de que esto suceda, el sistema inmune echa mano de otros componentes celulares. Por ejemplo, los neutrófilos. En este caso, los neutrófilos son poblaciones celulares que neutrófilos tienen un tipo de evento o un tipo de respuesta que no necesariamente es favorable cuando estamos hablando de control de infecciones. ¿Listo? Sin embargo, junto con los macrófagos, son las primeras poblaciones celulares en responder frente a un estímulo antigénico como por ejemplo una infección bacteriana. No por algo, los neutrófilos son de las primeras poblaciones celulares en aumentarse y las primeras poblaciones celulares en decaer cuando hay un evento infeccioso prolongado. Asimismo, tenemos por otro lado lo que son eosinófilos, que en este caso tenemos que ser claros en algo. No todos los patógenos son iguales. Y esto es importante para explicar por qué una respuesta inmune contra bacterias no necesariamente es útil, o mejor dicho, no es útil, no sirve para responder frente a un virus, por muy severa que sea esa respuesta. En este caso, los eosinófilos podrían ayudar a no necesariamente destruir, pero sí a expulsar parásitos multicelulares, donde, por ejemplo, células como los macrófagos y las células dendríticas no tendrían una capacidad fagocítica, porque estas células, comparado con el tamaño, al menos de, por ejemplo, una larva de un parásito, de ciertos parásitos, es inútil, no puede fagocitarla. Pero entonces los eosinófilos, como son células que tienen componentes preformados, componentes que ayudan a degradar la cutícula de estos parásitos, pueden mediar su expulsión. Está viendo que entre esas generalidades del sistema inmune tenemos que hay una diversidad en la forma en cómo se responde a los patógenos. Dependiendo del tamaño, hemos aprendido que se fagocitan o se puede mediar su destrucción in situ hasta su expulsión. También tenemos otras poblaciones celulares como los basófilos. Estos basófilos, junto con los mastocitos, median lo que se conocen como los procesos alérgicos, principalmente. No es que no participen en otros tipos de respuesta, pero estos en la respuesta alérgica es donde más son conocidos. Los basófilos, junto con los mastocitos, tienen componentes preformados como histamina, leucotrienos, prostaglandina. La principal diferencia es que los basófilos se encuentran en circulación, o sea, están libres y pueden mediar procesos alérgicos a nivel sistémico, mientras que los mastocitos los vamos a tener anclados a los epitelios, por ejemplo, de la piel, y pueden mediar procesos alérgicos locales. Pero hablar de que los basófilos y los mastocitos, principalmente los mastocitos, están solamente relegados a la respuesta alérgica, es decir, muy poco. Porque, por ejemplo, los mastocitos pueden mediar también en la reparación de heridas, pero esos son temas para el segundo curso de inmunología, que les hablaré, si no me dejan olvidarlo, al final de esta clase. Por el otro lado, tenemos un conjunto
de poblaciones celulares que sirven de apoyo a este grupo de acá. Acá lo que hemos visto son todo un grupo de células que son efectoras. Cuando hablamos en inmunología de respuesta efectora, estamos hablando de que son células capaces de mediar la destrucción directa del patógeno. ¿Listo? Ejemplo, el eosinófilo puede destruir o colaborar en la destrucción del parásito multicelular, promoviendo su degradación. El neutrófilo también, el neutrófilo cuando fagocita con sus especies reactivas de oxígeno, nitrógeno, también logra mediar una destrucción directa. Pero aquí hay un problema con este tipo de poblaciones celulares, y es que ellas por sí solas no pueden aumentar su número exponencialmente o logarítmicamente para responder muchas veces a los retos, a la carga antigénica que estén combatiendo. Cuando ustedes escuchen el concepto carga antigénica, estamos hablando que hay un número de antígenos, ejemplo, hay un número de carga viral, hay un número de carga bacteriana, así. O sea, eso se conoce como carga antigénica. Es importante este concepto porque el sistema inmune trata de mantener una regla de paridad. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si la carga antigénica aumenta, la respuesta inmune también aumenta. Solo que el aumento de esa respuesta inmune muchas veces no es tan deseada, porque si bien busca erradicar al patógeno, también puede generar daño a lo propio, en lo que se conoce como respuestas de hipersensibilidad. Pero, sin lugar a dudas, estas células pueden estar muy autolimitadas para expandirse por sí solas y también para ultraespecializarse. Para lograr expandirse más eficientemente y para lograr un mayor nivel de especialización, se usan o se apoyan en lo que se conoce como la inmunidad adaptativa. Esta inmunidad adaptativa está constituida principalmente por dos tipos de células. Las células B, que son conocidas muy popularmente por ser células productoras de anticuerpos, pero hay una advertencia aquí. Las células B también pueden participar en el desarrollo de procesos tolerogénicos. Pueden ser células productoras de moléculas conocidas como interleuquina 10, que son moléculas que ayudan a mantener la tolerancia. O sea, son moléculas que ayudan a que el sistema inmune no se salga de control y que se logre generar una respuesta muy adecuada. Pero una inmunología suele conocerlas primero por su amplia capacidad de producir anticuerpos. Por el otro lado, tenemos también los linfocitos T helper o auxiliares, o también conocidos como cooperadores. Este tipo de población celular tiene una amplia capacidad de, como su nombre lo indica, auxiliar, cooperador o helper, como sea que se lo encuentren en los libros, de potenciar la respuesta inmune que están generando estos procesos o este grupo de células. Me explico. Si el sistema inmune está atacando un parásito multicelular, estas células se especializan en un perfil, en una subpoblación que va a potenciar, por ejemplo, más participación de los eosinófilos. Va a potenciar, por ejemplo, más participación de los basófilos. Y de esta manera se genera una comunicación entre estas poblaciones celulares y estas poblaciones de linfocitos. Pero además de estos dos grupos de células, los B y los T cooperadores, también tenemos otro tipo de células conocidas como células T citotóxicas. Estas células citotóxicas tienen funciones similares a este otro grupo de células llamadas NK o asesinas naturales. ¿Qué pasa con estas dos poblaciones celulares, con las NK y las citotóxicas? Primero, tienen una amplia importancia en el control de infecciones virales, ya que si, por ejemplo, un macrófago se llega a infectar de un virus, esta respuesta citotóxica destruye el macrófago como tal y destruye las partículas virales que están dentro de él. De esta manera se evita que el macrófago sirva como un reservorio para virus. Las células NK también hacen lo mismo.
¿Listo? Ahora, ambas poblaciones celulares también pueden participar en la respuesta antitumoral. O sea, cuando se detecta una célula que está entrando en estado cancerígeno, estos dos grupos de células pueden destruirla y con esto se reduce la aparición del cáncer. Ustedes se podrán preguntar, pero entonces si funcionan también, ¿por qué aparece el cáncer? Eso sería una pregunta para, para final de clase o para otro curso. Pero ok, entonces, acá tenemos también otro grupo de células conocidas como células dendríticas. Si ustedes ven esta gráfica, aquí tenemos que desde la parte linfoide hay células dendríticas y desde la parte mieloide también hay células dendríticas. O sea, este tipo de células particular puede tener dos orígenes celulares, desde la parte mieloide y desde la parte linfoide. La principal diferencia que hay entre que una célula dendrítica venga de la parte linfoide y no de la parte mieloide es en su capacidad de especializarse. ¿Listo? Estas células linfoides, por ejemplo, tienen una capacidad, o lo que se conoce como plasticidad celular mucho mayor y pueden participar y diferenciarse morfológicamente de acuerdo a la región anatómica donde se encuentran. Ahora, uno de los grandes trucos que tiene la inmunidad para poder ser efectiva es la diversidad en forma y funciones. ¿Qué significa que la inmunidad tenga diversidad? Por diversidad vamos a entender, por ejemplo, que tiene un amplio repertorio de células. Por citar algunos, tenemos granulocitos, tenemos células dendríticas, tenemos macrófagos, tenemos células B, tenemos células NK, tenemos células T. Pero si eso no fuera suficiente, de esta misma población, por ejemplo, se pueden repolarizar y diferenciar y generar, por ejemplo, hasta 9 poblaciones diferentes de células. De tal manera que, por ejemplo, a partir de estos linfocitos T, pueden salir linfocitos que apoyen más la respuesta contra bacterias. Puedan salir poblaciones de linfocitos que apoyen más la respuesta antiviral. Y así sucesivamente, contra la respuesta contra hongos. Los macrófagos, como les voy a enseñar a continuación, también tienen una amplia capacidad de ser diversos. ¿Listo? Esta diversidad, ¿por qué es importante? En inmunidad o inmunología sucede algo. No todas las regiones de nuestro cuerpo están expuestos a los mismos retos antigénicos. Me explico. No todas por ejemplo, si comparamos una región como los pulmones con una región como los riñones, la exposición que tienen los pulmones a antígenos de patógenos son diferentes a las que tiene el riñón. Por lo tanto, al tener retos antigénicos muy diferentes, los macrófagos que están en los pulmones siguen siendo macrófagos, pero no serán iguales en la especialización a los que están, por ejemplo, en los riñones o en otra región anatómico. ¿Listo? Ya que si, por ejemplo, usáramos el mismo tipo de macrófago, tanto en los pulmones como en los riñones, alguna de las regiones anatómicas quedaría muy deficiente en su capacidad de defenderse. Por lo tanto, lo que hace el sistema inmune es que hace que estas poblaciones celulares se diversifiquen y adquieran funciones totalmente diferentes. Por ejemplo, un macrófago que está en los pulmones, como se expone más a patógenos que entran por la vía aérea, puede especializarse más en reconocer virus, por poner un caso. ¿Listo? Mientras que los macrófagos que están a nivel de los epitelios, como se exponen más a bacterias, se especializan más en reconocer bacterias. Por eso se dice que la inmunidad es diversa en forma y en funciones. Para ampliar más este concepto de diversidad a nivel inmunológico, analicemos el caso de los macrófagos.
Nosotros podemos tener un macrófago conocidos como M1, M2, M2C, M2B. Yo les voy a explicar qué significa cada cosa, porque esa es la función de este curso. Pero la idea es que queden lo más claros posibles en este concepto. Por ejemplo, todos estos tipos de macrófagos tienen el mismo origen, monocitos. Sin embargo, no es lo mismo que este monocito sea estimulado por interferón gamma, o sea, una citoquina, una molécula capaz de activar el sistema inmune, y antígenos como los lipopolisacáridos. Para los que no están familiarizados con esta molécula, este LPS o lipopolisacárido es una molécula que está presente en las membranas de algunas bacterias. ¿Listo? Y tiene una alta capacidad de inducir respuestas inflamatorias. Pero ¿qué pasa? Que cuando estos monocitos se están estimulando con interferón gamma y LPS, ejemplo, el sistema inmune ha detectado que hay una infección bacteriana, este mismo estímulo va a hacer que estos macrófagos se conviertan en algo conocido como M1. O sea, es una forma en la que los inmunólogos llamamos a los macrófagos que se especializan en atacar bacterias. Por ejemplo, este va a ser un macrófago que aumenta la expresión de interleuquina 6. Esta es una citoquina. Disculpa que todavía hay gente entrando. Esta es una citoquina que induce la producción de un tipo de moléculas conocido como reactantes de fase aguda. Entre esos reactantes de fase aguda tenemos la proteína C reactiva. También inducen colectinas y pentraxinas. O sea, quiere decir, esas moléculas entran en circulación y ayudan a detectar bacterias que hayan alcanzado la circulación. También son macrófagos muy ricos en la producción de interleuquina 1 beta, una citoquina ampliamente proinflamatoria. O sea, esto significa que este macrófago es capaz de inducir respuestas inflamatorias elevadas y esta respuesta inflamatoria es esencial para poder promover la respuesta inmune contra patógenos. Ahora, vayámonos a otro extremo. Esto es un macrófago altamente proinflamatorio, o sea, altamente capacitado para reconocer patógenos y patógenos de tipo bacteriano. Pero podemos encontrar también macrófagos como los conocidos M2B, que su principal marca a nivel inmunológico es producir una citoquina llamada interleuquina 10. A diferencia de la interleuquina 1 beta, la interleuquina 1-10 es antiinflamatoria. ¿Listo? ¿Y por qué necesitaría el sistema inmune un macrófago que contrarreste las acciones del macrófago M1? Pues resulta que cuando la respuesta contra ese patógeno está siendo muy elevada, el sistema inmune busca la manera de no caer en un shock séptico. ¿Listo? Busca la manera en que esa inflamación no genere un proceso de hipersensibilidad. Para poder reducir la posibilidad de que eso ocurra, porque no siempre lo logra, la interleuquina 10 lo que hace es reducir la actividad de este tipo de macrófagos. ¿Listo? Como quien dice, sí, actívate, pero no demasiado, porque vas a hacer más daño aunque cures o elimines la bacteria. ¿Listo? Entonces, de esta manera, es para ejemplificarles cómo se relaciona la diversidad en forma y funciones del sistema inmune. Esto mismo que yo les he explicado acá puede ocurrir con las células dendríticas. Las células dendríticas, unas pueden ser más proinflamatorias, otras más tolerogénicas, unas más especializadas en virus que en bacterias. Ejemplo, este tipo de macrófago M2A expresa de TIRA1, SRA1, que son receptores para reconocer hongos. ¿Listo? Entonces ya aquí mismo nos estamos encontrando con dos tipos de macrófagos que responden a dos grupos de patógenos totalmente distintos. Y la inmunidad entiende que no es lo mismo atacar a un hongo con un macrófago M1 que atacarlo con un M2. Entonces, en aquellas regiones anatómicas donde hay mayor susceptibilidad
a que un hongo colonice, el sistema inmune lo que hace es acumular más macrófagos de este tipo en esa zona. Eso se conoce en inmunología bajo el concepto de compartamentalización. O sea, dependiendo de las necesidades que tenga la región anatómica, asimismo es el grupo y tipo de células que el sistema inmune despliega en ellos. Si nos vamos a un poquito más molecular sobre cómo funciona esto de la especialización, veamos una membrana, una representación de una membrana de una célula como un macrófago. Ellos por sí solos pueden estar expresando diferentes tipos de receptores. ¿Listo? Tienen receptores para adenovirus, ¿listo? Para rotavirus y así sucesiva para lentivirus, para el virus de Epstein-Barr. También virus, mejor dicho, de diferente tipo. Si ustedes ven acá, estaríamos hablando que esta es una membrana de una célula que se ha especializado en reconocer principalmente virus. ¿Ok? Entonces, esta es una manera en cómo la inmunidad aumenta la diversidad de sus poblaciones celulares para optimizar cada vez más la respuesta inmunológica. O sea, si nosotros viéramos en perspectiva a una célula del sistema inmune como un macrófago, veríamos que casi que esto es un Rambo. O sea, tiene receptores para reconocer otras moléculas del sistema inmune, como el sistema del complemento. ¿Listo? Tiene receptores para reconocer células muertas, porque también esto es importante. En la inmunidad no solamente se trata de responder frente a patógenos, sino de saber responder frente a lo propio. Ejemplo, cuando una célula muere, eso es un reto para los macrófagos, porque esa célula debe ser sacada de circulación porque los restos de esa célula muerta pueden inducir procesos inflamatorios indeseados. Otra generalidad del sistema inmune es que se cumple una regla. Todo reconocimiento promueve una respuesta inmune. ¿Esto qué significa? Todos los receptores de la inmunidad, sin excepción, sean extracelulares, como estos que vemos acá, o receptores intracelulares, como estos que vemos acá, están anclados o están comunicados por lo que se conoce como una vía de señalización. O sea, moléculas que van a ayudar a que la señal que se recoge aquí, por ejemplo, este receptor llamado TLR5 es un receptor que reconoce una proteína llamada flagelina que está presente en los flagelos. Si por alguna razón esta célula reconoce a un patógeno flagelado, el TLR5 va a emitir una señal que le va a indicar al ADN, por ejemplo, del macrófago, que debe inducir la expresión de aquellos genes asociados a una respuesta proinflamatoria. Y de esta manera se inicia la respuesta inmune contra ese patógeno. ¿Listo? Ejemplo, acá el TLR4, el TLR4 reconoce lipopolisacáridos. Entonces, cuando se detecta LPS por estos receptores, se emite una señal y ya el sistema inmune entiende que, por ejemplo, debe empezar una respuesta contra bacterias. Entonces produce interferones, aumenta el número de macrófagos, etc. Lo mismo sucede con los receptores que son intracelulares. O sea, estos receptores que están dentro de las células cumplen una función igual a lo que están acá afuera. La diferencia es que hay patógenos que logran penetrar la membrana para infectar. Esto es un reto, porque si estos receptores no logran detectarlo, estos otros receptores lo tratarán. En caso de que lo logren,
es lo mismo, se promueve una respuesta proinflamatoria y se da inicio a la respuesta inmune efectora para erradicar ese patógeno. Aquí el concepto que se tienen que llevar para la casa como generalidad del sistema inmune es que una vez se reconoce el patógeno, se inicia la respuesta inmune. ¿Listo? Esto cuando se logra, pero no siempre a veces se reconoce de manera directa al patógeno, sino que se reconoce, por ejemplo, que el patógeno ha hecho un daño. Permítanme les explico. Hablemos de un patógeno como listeria. La listeria es un patógeno que puede ser intracelular, o sea, ella penetra, se deja capturar y cuando está dentro, se libera y se queda dentro de la célula a vivir. Y un estado de inmunosupresión, pues, puede promover una infección mucho más severa. ¿Qué pasa? Que esto que está haciendo cuando está infectando el citoplasma de la célula va a generar daño. Entonces, el daño que produce, el sistema inmune no está detectando la bacteria, pero sí está detectando moléculas que se están liberando producto del daño que está ocasionando esa bacteria. Eso es lo que se conoce como patrones moleculares asociados a daño o asociados a peligro. De esta manera, el sistema inmune entiende que hay algo malo que está ocurriendo, aunque no se sepa qué lo esté causando, e inmediatamente se genera una respuesta inflamatoria. Ahora, ustedes pueden decir, pero esa respuesta inflamatoria está en todo. Y la respuesta es sí, en la mayoría. ¿Por qué? La inflamación hace parte de los mecanismos de respuesta temprano. ¿Cómo así? La inflamación en la inmunidad busca varias cosas. Una de esas cosas que busca la inflamación es generar un estado de alerta local o a nivel sistémico. ¿Listo? Ejemplo, si el patógeno es extracelular y está tratando de penetrar la piel, va a generar una respuesta local. Pero si el patógeno alcanza la circulación, se genera una respuesta sistémica. ¿Listo? Porque la inflamación también cumple una regla. La inflamación es intensamente proporcional al estímulo antigénico. Esto significa que entre más estímulo antigénico esté recibiendo el sistema inmune, mayor respuesta inflamatoria. Ok. Entonces, con esto que le he explicado hasta ahora, el sistema inmune logra diferenciar muy bien cuando se trata de un virus, cuando se trata de un hongo, cuando se trata de un parásito y cuando se trata de una bacteria. Esto porque cada uno de estos grupos de patógenos que están viendo acá expresa moléculas muy diferentes entre sí. Ejemplo, la Candida albicans expresa proteínas que no están presentes en los virus y viceversa. Por lo tanto, esa diferencia entre antígenos, o sea, entre moléculas que tienen los patógenos, el sistema inmune junto con sus grupos de receptores, como estos, puede diferenciar cuándo es un virus, cuándo es un hongo, cuándo es un parásito y cuándo es una bacteria. ¿Listo? Esto hasta acá de algunas generalidades. Pero a nivel inmunológico también existen unas propiedades que le van a garantizar al sistema inmune ser más óptimos. Por ejemplo, la inmunidad suele diferenciarse en dos grandes grupos, la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Pero esto es simplemente una manera de organizar la inmunidad para poder explicarla mejor. Porque no es que si la innata no actúa, la adaptativa sí y la innata se apaga. No, es que como los patógenos cuando penetran, entran en contacto primero, por ejemplo, con las barreras epiteliales. Para que un patógeno pueda alcanzar la circulación, debe exponerse primero la barrera epitelial y penetrarla. Esa barrera epitelial per se ya es un componente de la inmunidad porque está funcionando como una barrera, como su nombre lo indica, y que además la inmunidad tiene elementos desplegados en ellos.
Ejemplo, a nivel de los epitelios podemos encontrar células de Langerhans, ¿listo? Podemos encontrar mastocitos. De esta forma, el sistema inmune va a garantizar que además de que el epitelio está funcionando como una barrera física, pueda tener un mecanismo de contrarrestación, o sea, tiene un mecanismo de respuesta inmediata. Esa es una de las características que tiene la inmunidad innata, que actúa en los primeros minutos u horas a lo que se dé el contacto con el patógeno. Entonces, a nivel celular, pueden tener células dendríticas, pueden tener macrófagos, también conocidos como fagocitos. Pueden tener presente linfocitos NK, pueden tener a nivel de moléculas como las llamadas moléculas del sistema del complemento. Pero luego de las horas y la infección no se ha controlado, se empieza a activar la respuesta adaptativa. O sea, esto significa que estas células que están captando esos antígenos del patógeno van a llevar a que los linfocitos T se activen, estos linfocitos T activen linfocitos B y se produzcan, por ejemplo, anticuerpos. Pero entre estos dos grupos de inmunidad innata y adaptativa hay diferencias muy marcadas. Ejemplo, a nivel de especificidad, vamos a llamar a especificidad como a la capacidad que tiene la inmunidad de discriminar entre dos o más grupos de patógenos. En este concepto, la inmunidad innata frente a la adaptativa es muy limitada. ¿Por qué? Voy a retroceder un momento para que el ejemplo les quede muy claro. Este TLR4 reconoce LPS, ya lo dijimos. Pero el problema es que ese TLR4 nunca va a cambiar. ¿Listo? Siempre va a reconocer el mismo LPS. El TLR5 también lo mismo. Y este grupo de receptores son alrededor de 12. Entonces, por eso se dice que la especificidad que tiene la innata para reconocer patógenos es limitada frente a la adaptativa. ¿Por qué? Porque la adaptativa, como tiene capacidad de producir anticuerpos, como tiene capacidad de producir receptores para este tipo de células, los linfocitos T, esto automáticamente aumenta de manera exponencial el tipo de antígeno que se pueda reconocer en el patógeno. ¿Listo? Por ejemplo, los anticuerpos pueden ser tan diversos que un mismo antígeno, o sea, una misma molécula del patógeno puede ser reconocida de diferentes formas. Y de esta manera se optimiza, se favorece la respuesta inmune. Entonces, frente a la especificidad, concluimos. La innata es más limitada que la adaptativa. ¿Listo? Diversidad. La diversidad tiene que ver mucho con lo que hemos hablado. Como en la innata el grupo de receptores es limitado, también el tipo de patógeno lo es. La memoria inmunológica. Cuando nosotros hablamos de memoria inmunológica, estamos hablando de que, listo, nos expusimos a un patógeno, se erradicó la infección. ¿Qué probabilidades hay de que el sistema inmune, si se vuelve a exponer al mismo patógeno, después pueda responder de manera más rápida, más óptima? En este caso, la inmunidad innata se dice que no tiene memoria inmunológica, pero eso actualmente está siendo refutado. Pero vamos a dejarnos con, o vamos a quedarnos con el concepto de que frente a la capacidad de recordar y tener memoria de cómo responder frente a un mismo patógeno o parecido, la inmunidad adaptativa tiene memoria inmunológica. Pero digo esto entre comillas porque hoy día se sabe que la inmunidad innata tiene un tipo de memoria inmunológica conocida como inmunidad entrenada. ¿Listo? Pero eso es, mejor dicho, sería hablar toda una clase de esto. Ahora vamos acá. Falta de reactividad frente a lo propio. Esto significa que el sistema inmune
tiene mecanismos para evitar que esto que está aquí, que esto que está acá, se active contra los propios antígenos. O sea, el sistema inmune tiene formas para evitar que se generen respuestas autorreactivas. ¿Listo? Ya cuando fallan esos mecanismos de control, pues aparecen las enfermedades autoinmunes. Pero de manera natural, de manera normal, la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa no responden frente a lo propio. ¿Listo? Y ya a nivel de componentes, pues como se puede apreciar en esta imagen, a nivel celular, a nivel de moléculas, hay diferencias marcadas entre la innata y la adaptativa. En la adaptativa, los principales personajes son los linfocitos B y los linfocitos T. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos, para los que son muy nuevos en esto de la inmunología, cuando hablamos de falta de reactividad frente a lo propio, es lo siguiente. O sea, que por ejemplo, estos anticuerpos que se producen o contra los patógenos no respondan, por ejemplo, contra nuestros propios órganos. Esto no debería ocurrir. ¿Por qué? Porque cuando estos elementos que se activan contra los patógenos se, se logran activar frente a lo propio, le van a hacer lo mismo que le hacen al patógeno. Van a generar una respuesta inflamatoria y van a generar una respuesta citotóxica totalmente destructiva, hasta el punto que van a degradar o van a alterar la fisiología, la funcionalidad de este órgano. Eso es lo que se conoce como falta de reactividad frente a lo propio, que aquello que reconoce patógenos no se active contra nosotros. Ahora bien, esos linfocitos, cuando se activan, tienen tres estados principales. Un estado que vamos a llamar virgen o naif, o un linfocito no diferenciado. Pero el concepto de virgen o naif se refiere a linfocitos que todavía no han tenido exposición a ningún antígeno. O sea, son linfocitos que apenas acaban de salir de sus procesos de maduración. Pero cuando reconocen antígenos, pasan a ser linfocitos activados o efectores. ¿Listo? Y cuando son linfocitos que ya han logrado erradicar la infección, se transforman en linfocitos de memorias. Ejemplo, de 10.000 poblaciones, por poner un caso, si se activan 10.000 linfocitos, cuando se erradica la infección, el sistema inmune tiene un problema. Y es que, ¿para qué yo necesito tener activado 10.000 linfocitos? Lo que voy a hacer es reducir el número de linfocitos, pero me voy a quedar con una proporción, porque estos son linfocitos que ya saben, por ejemplo, qué tipo de anticuerpo se debe producir contra el patógeno. Ya saben con qué velocidad se deben activar frente al patógeno. O sea, ya tienen memoria de cómo se respondió frente a ese patógeno. Entonces, estas poblaciones celulares de 10.000 se pueden guardar, vamos a poner un número al azar, un 100. Esos 100, cuando el sistema inmune se logre exponerse al mismo patógeno o a uno parecido, ya sabe cómo responder. Y lo que antes duraba días en activarse, ahora solamente va a durar horas. ¿Listo? De esta manera se logra generar una respuesta mucho más rápida, mucho más efectiva. Ese es el principio de función de las vacunas. O sea, entrenar al sistema inmune y generar una memoria tal que para cuando el sistema inmune se exponga al patógeno de manera natural, ya el sistema inmune recuerde cómo debe destruirlo. ¿Listo? Entonces, en la inmunidad hablamos de especificidad cuando se sabe qué tipo de microbio se está atacando, si es un patógeno, si es una bacteria, si es un virus, etcétera. Diversidad cuando hablamos del tipo de células que se está activando y del tipo de receptores que se está
con el que se está reconociendo al patógeno. Memoria inmunológica, la capacidad que tiene el sistema inmune de volver a responder de manera más rápida y óptima a un mismo patógeno al que se haya expuesto anteriormente o a uno parecido. Expansión clonal. La expansión clonal se refiere a que cuando se da el reconocimiento de manera correcta de ese antígeno, este es un linfocito que como ya aprendió cómo activarse, ahora va a crear clones de él mismo para seguir atacando y reconociendo a ese mismo antígeno. Especialización se refiere a que cada vez que hay un estímulo antigénico, las poblaciones celulares del sistema inmune se van adaptando a cómo reconocer de manera más eficiente a ese patógeno, lo que les explicaba con la imagen de los receptores. Entonces empiezan a expresar más receptores contra virus o empiezan a expresar más receptores contra bacterias. Ese es el concepto de especialización. Otro concepto en inmunología, lo que se conoce como contención y homeostasis. Esto que les he dicho acá. O sea, esta expansión clonal hace que se creen miles, millones de copias, no sé si millones, de pronto es una exageración de mi parte, pero vamos a quedarnos en miles. Miles de esta misma población celular, pero cuando la infección se erradica, tener activada esta población celular es peligrosísimo, porque, por ejemplo, tener el sistema inmune activado constantemente puede promover procesos autoinmunes o que se generen procesos inflamatorios más crónicos de lo necesario. Por lo tanto, cuando se reduce la población y se quedan con una porción, quiere decir que el sistema inmune ha entrado en una etapa de contención y de homeostasis. Y la falta de reactividad frente a lo propio significa que esos componentes que se activan frente a los patógenos no deberían activarse contra nuestras propias células, contra nuestros propios antígenos. ¿Listo? Entonces, también llamamos en inmunología dos conceptos, la inmunidad humoral y la inmunidad celular. Por inmunidad humoral nos vamos a referir a toda esa parte molecular que necesita el sistema inmune para efectuar su respuesta. Ejemplo, los linfocitos B son células, obvio, pero su parte humoral son los anticuerpos. ¿Listo? Entonces esos anticuerpos tienen como función bloquear las infecciones y eliminar a los patógenos. La inmunidad celular se refiere a todo el repertorio de células que tiene cada una de las respuestas inmunes para controlar la infección. Ahora, esta respuesta inmune, vista a grosso modo, se vería algo así. Tenemos en el eje X tiempo expresado en semanas y tenemos en el eje Y los títulos de anticuerpos. O sea, cuando hablamos de títulos de anticuerpos, nos estamos refiriendo que hay concentraciones de anticuerpos. Hago esas aclaraciones porque yo sé como docente que hay personas que no están familiarizadas con estos términos. Y pues como el curso se llama inmunología básica, pues hay que definir todo lo básico. Pero la cosa es así. Supongamos por un momento que nos exponemos a un antígeno X, o sea, a un patógeno que no nos hayamos expuesto antes. Para el sistema inmune, como esto es nuevo, lo primero que va a hacer es que sus linfocitos B vírgenes y sus linfocitos T se van a activar frente a este antígeno. Va a haber un aumento en los títulos de anticuerpos, se alcanza un pico, ¿listo? Esos títulos de anticuerpos han alcanzado una máxima concentración en sangre. Cuando se erradica la infección, se reducen esos linfocitos, pero ojo, los niveles de anticuerpos no vuelven a cero, sino que se mantiene una parte, una gran parte de él. Esa fracción de anticuerpos que se mantiene es lo que va a lograr mantener la inmunidad a largo plazo. ¿Listo? Es lo que va a permitir que si hoy nos infectamos de algo, la próxima vez que nos expongamos, a veces ni siquiera vamos a percibir los síntomas o los síntomas van a ser más leves. En caso tal
de que nos volvamos a exponer al mismo antígeno X después, como pueden notar en esta gráfica, la respuesta inmune no va a empezar desde cero como acá, sino que como ya hay títulos de anticuerpos y hay linfocitos de memoria, la respuesta inmune se hace más intensa que la primera que hubo. Y esto va a seguir por los siglos de los siglos hasta el fin de los tiempos. O sea, cada vez que uno se expone más al mismo antígeno, se elevan más títulos de anticuerpos, se generan más linfocitos de memoria y por el contrario, estos títulos de anticuerpos adquieren algo que se llama más afinidad, o sea, adquieren mayor capacidad de bloqueo porque tienen más capacidad de unirse a los antígenos contra los cuales se están produciendo. Y así va a ocurrir para cada antígeno contra el que nosotros nos expongamos. Los títulos de anticuerpos en cero se elevan, hay fase de contención, una segunda exposición, hay mayor elevación y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, en inmunidad también hablamos de otros dos tipos de protección, lo que se conoce como inmunidad activa e inmunidad pasiva. ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Cuál es la gran diferencia? La inmunidad activa es aquella que se genera producto de la exposición de nuestras células a un patógeno. Esto genera especificidad y memoria. ¿Listo? Pero ¿qué pasa si yo tomo los anticuerpos de esta persona que se infectó de manera natural o por una vacuna y se los transfiero a otra persona? En lo que se conoce como inmunidad pasiva. Sí hay especificidad, pero no se genera memoria. O sea, ¿qué quiere decir? Los anticuerpos van a ser capaces de atacar a los patógenos. Pero una vez se destruyan los anticuerpos, porque de todas maneras los anticuerpos son proteínas y tienen una vida media, una vez desaparezcan esos anticuerpos, esta especificidad desaparece. Pero ¿por qué no se genera memoria inmunológica? Por la simple razón que recuerden que la memoria inmunológica es mantenida por los linfocitos B que se han activado contra el antígeno. Y acá yo no estoy transfiriendo linfocitos B, sino que estoy transfiriendo es la fracción de anticuerpos. Es como, por ejemplo, cuando tratamos a un paciente con anticuerpos monoclonales. El anticuerpo monoclonal mantiene su especificidad, pero una vez el anticuerpo monoclonal es degradado, el efecto terapéutico desaparece. ¿Listo? Esto porque no se genera memoria, pero sí especificidad. ¿Listo? Entonces, de esta manera, el sistema inmune tiene algunos mecanismos básicos para responder frente a un patógeno. Ejemplo, producción de anticuerpos, producción de citoquinas, que creo que es la clase de mañana, producción de linfocitos T, o sea, generación de respuestas directas contra el patógeno si está infectando una célula, y también la generación de respuestas reguladoras. Esto es importante. En inmunidad es tan importante atacar como saber atacar. ¿Listo? Porque muchas veces el daño que se genera producto de la respuesta del sistema inmune es muy agresivo y además a veces es permanente. ¿Ok? Entonces es importante tener en cuenta esta etapa. Otra generalidad del sistema inmune es que por excelencia el mecanismo más básico de ataque es la fagocitosis. ¿Listo? La fagocitosis es un proceso donde una vez el sistema inmune ha reconocido a un patógeno, lo engulle. ¿Listo? Ya dentro de la célula, este proceso de fagocitosis va a llevar a una degradación del patógeno. Pero aquí viene algo. Esa degradación del patógeno tiene que hacer que esta célula, este macrófago,
capture las partes de este patógeno y se las presente. Voy a retroceder un momento. Ya el patógeno está capturado, ha sido fagocitado. Pero además de que es fagocitado, sus partes deben presentarse a un linfocito T. Esto para lograr que la inmunidad adaptativa se active y pueda participar en el control de la infección. Ok, entonces, para condensar y concluir esta primera clase, el sistema inmune reconoce, se expande, se diferencia o se especializa en inmunidad. Hay palabras que son sinónimos. Por ejemplo, diferenciación y especialización es lo mismo. Una vez hay eliminación del antígeno, hay contención o homeostasis. Y después de que se reducen en número estas poblaciones celulares, las que quedan hacen parte de la memoria inmunológica. De esta forma, el sistema inmune ha vencido la infección y ha adquirido la capacidad de volver a responder, pero de esta manera mucho más eficiente. ¿Listo? Y algo que genera el sistema inmune para poder ser tan efectivo es lo que se conoce como la generación de clonas. ¿Listo? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5 poblaciones celulares listas ya para atacar. Cuando se exponen estas 5 clonas al mismo antígeno, la que mejor responda es la que va a proliferar. De esta manera, el sistema inmune logra seleccionar una clona de estas 5 para este ejemplo, para que sea la encargada de producir los anticuerpos necesarios para lograr generar la respuesta inmune protectora. Entonces, algunas reflexiones para la casa. Cuando nosotros hablamos de generalidades del sistema inmune, nos estamos refiriendo a esas propiedades que caracterizan al sistema inmune de cualquier otro sistema de los organismos. Entonces, es un sistema que se encarga de reconocer y mantener en equilibrio a los organismos donde está presente. Una de sus formas es el reconocimiento, la activación, la expansión, la diferenciación, la contención y la memoria inmunológica. Esto se logra a través de diferentes grupos de receptores. Estos receptores pueden ser extracelulares o intracelulares. No importa el tipo de receptor que sea a nivel inmunológico, la respuesta inflamatoria va a ser inducida por ellos, ya que la inflamación es un mecanismo de inmunidad innato que busca generar un estado de alerta temprana y lograr activar a tiempo las poblaciones celulares que se necesiten para contener el estímulo antigénico o la infección. El sistema inmune es diverso. Esta diversidad se refiere a que adquiere diferentes grupos de poblaciones celulares y de una misma población celular puede especializar muchas más dependiendo las necesidades y requerimientos que tengan las diferentes regiones anatómicas de nuestro cuerpo. Este sistema inmune tiene 2 orígenes, lo que se conoce como origen mieloide, que da lugar principalmente a macrófagos, basófilos, eosinófilos, células dendríticas. Y tenemos lo que se conoce como el origen linfoide, donde tenemos principalmente células NK, linfocitos B y linfocitos T. ¿Listo? Hablamos de inmunidad innata e inmunidad adaptativa porque tienen diferencias en los componentes tanto celulares como moleculares que las representan. Sin embargo, es importante entender que no es que una se desactive y la otra active, sino que por el contrario, cuando se activa la adaptativa como consecuencia de la activación de la innata, la adaptativa potencia a la innata, ¿ya? Esto significa que, por ejemplo, si se activa un linfocito T y hay 100 macrófagos en circulación, el linfocito T logrará que ya no sean 100,
sino 1000. De esta manera se mantiene el equilibrio o la capacidad de respuesta del sistema inmune. Ahora sí, si tienen alguna inquietud, por favor, pueden expresarla activando el micrófono o en el chat. Sean bienvenidas las preguntas. Bueno, sí, sí. Ah, dice Andrés Serrano, bibliografía. Andrés, al correo les tuvo que llegar, si no les ha llegado, por favor me escriben, el libro de Abbas y unos artículos para que puedan estudiar este curso. ¿Listo? Jorge, excelente, muy complacido. Bueno, a tus órdenes, esa era la idea. Arbey, bueno. Jamie, Adriana, ¿nos recomiendas algún libro donde podamos rescatar toda la info? Bueno, aquí en literatura para enseñar inmunología hay de todo. Yo te recomendaría que si te puedes conseguir primero las rojas, que es la más básica de todas, la consiga, la inmunología de rojas. O si te puedes conseguir la inmunidad de habas, también, muchísimo. Dice Luis Enrique Calvo, en cuanto a respuestas mediadas por vacunas de ARN mensajero, los receptores celulares se modifican. No, 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 para nada. Una de las cosas que tienes que tener en cuenta con las vacunas basadas en ARN mensajero es que ese ARN mensajero incluso está modificado para no ser reconocido por los receptores de la inmunidad. Si te acuerdas, yo te expliqué que había unos receptores intracelulares. Esos receptores intracelulares reconocen ARN. ¿Listo? Y generan respuestas inflamatorias. Para evitar que la vacuna haga eso, tú sabes que el ARN tiene uracilo. Ese uracilo que tienen esos ARN de las vacunas está modificado de tal forma que esos receptores no lo reconocen. Por eso, las vacunas aumentan su seguridad, pero aquí no hay ninguna modificación de ningún tipo de receptor, porque el ARN lo que va a hacer es codificar el antígeno contra el cual se quiere generar inmunidad en la vacunación. Luz Martínez, excelente charla. Doctor mencionó acerca del curso de inmunología avanzada. Sí, yo este semestre tengo el proyecto de abrir un curso posiblemente semestral que dure todo el semestre, al menos 3 meses y medio más o menos, de inmunología, o sea, sería mucho más completo, aunque ese sí sería pago. Entonces, ya en ese curso, por ejemplo, ya tendríamos muchos más procesos de retroalimentación que en envío de talleres, lectura, yo voy monitoreando los avances que ustedes tengan, por si hay algún interesado en estudiar mucho más inmunología, porque este curso son solamente 5 o 6 clases. Y el curso de inmunología avanzada sería más o menos entre 20 y 25 clases. Entonces sería mucho, mucho más completo. Jorge, John Rodrigo, bueno, excelente. Carolina Restrepo nos podría enviar el libro de Rojas. Carolina, ese libro todavía no lo tengo. Podría buscar una versión anterior, porque ese libro normalmente está anclado a una aplicación que si no tienes acceso no te deja leerlo, pero voy a hacer el trabajo de buscarlo. Dice, ¿dónde podríamos encontrar la grabación? Yo les voy a mandar el enlace al correo, pero por favor, les agradecería que se registraran, además que me apoyarían a mí en el número de seguidores en mis redes. En Instagram, yo estoy incluso en YouTube, así con Inmunología, y en Facebook. Yo estaré publicando todas estas grabaciones ahí también. Consulta adicional, el libro de Janeway de inmunología lo recomendaría. Te voy a ser sincero, de ese libro nunca he estudiado. Yo he estudiado de la CUI, de la ABAS, de la POL, de las Rojas,
Entonces, basado en mi experiencia, te recomendaría que con la POL y la Cubic, la POL no tanto, porque la POL es un poquito peñonera por la forma en cómo expresa la información, así que te recomendaría más que todo la inmunología de Avas o la Cubic, ¿listo? Bueno, ok, listo. Entonces, que tengan un buen resto de día. Gracias por participar en este curso. Hasta luego.